Están todos, queridos amigos, los saluda el pastor Ricardo Flores del ministerio Día a Día con el Señor. El propósito del ministerio es que tú tengas una actitud de fe y confianza en Dios en tu diario caminar. El día de hoy quisiera compartirles acerca de los frutos del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 5:22 al 23 que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si es así, si tú y yo ya somos creyentes y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, y como resultado debemos tener estos frutos. Si es así, ¿por qué a veces esto no se refleja en nuestras vidas? ¿Por qué a veces decimos las cosas que no queremos decir? ¿Por qué a veces no somos pacientes? ¿Por qué a veces no somos amorosos? ¿Por qué a veces no somos amables? ¿Por qué a veces actuamos de lo contrario a como quisiéramos actuar? El apóstol Pablo nos da la respuesta en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, y nos dice de esta manera: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente les lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu les controle la mente, les lleva a la vida y a la paz. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cuando tú y yo le estamos cediendo el control de nuestras mentes a nuestra naturaleza pecaminosa, nos lleva a la muerte ¿de qué? A la muerte de la alegría, a la muerte de la paz, a la muerte de la paciencia, a la muerte de la amabilidad. Pero cuando tú y yo le cedemos el control de nuestras mentes al Espíritu de Dios en nosotros, nos lleva a la vida y a la paz, a verdaderamente reflejar los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo nos dice: hago lo que no quiero y lo bueno que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque le cedemos el control de la mente a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Pero primero tenemos que entender cómo esto funciona, que lo entendemos de una manera más clara. Y creo que a través de una analogía tú y yo lo podemos entender esto mejor. Nosotros somos como un vaso. El vaso representa nuestras almas. Y ese vaso, antes de Cristo, estaba de esta manera, sucio, por el pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando tú y yo confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestras faltas y creímos en su amor, creímos en su muerte y resurrección, la palabra nos dice que su sangre preciosa nos limpió y nos llenó con su presencia. Y ahora, gracias a su amor, el agua, representada por la presencia de Dios, nos llenó y nos limpió. Llenó nuestro vaso con su amor, con su gracia, con su bondad. Y por lo tanto, ahora Dios vive en nosotros. Y como creyentes, debiéramos todo el tiempo reflejar en nuestras vidas los frutos del Espíritu, pero a veces no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? A veces, aunque Dios ya está en nosotros, ya vive en nosotros, ya nos limpió de nuestros pecados, recordemos que nuestros cuerpos son débiles y aún estamos en la carne. Nos dice la palabra en Romanos, en Filipenses 3:21, que nuestros cuerpos son débiles y estamos en la carne. Nuestros cuerpos aún no han sido perfeccionados.
Y si no le cedemos al Espíritu de Dios que ya está en nosotros, el control de nuestras mentes, ¿qué creen que va a pasar? Se lo vamos a ceder a nuestra naturaleza pecaminosa, a la carne. Y entonces, aun y cuando nuestro vaso está así, si tú y yo no tenemos cuidado al vivir en el mundo, permitimos que otros ingredientes contaminen nuestra naturaleza nueva con la naturaleza anterior, la carne, el pecado. Cuando tú y yo cedemos al pecado, es como que le empezamos a derramar el contaminante, un contaminante en nuestra vida. Al agua pura le empezamos a llenar con agua oscura. Recordemos que estamos en el mundo y en el mundo pertenece al diablo, él pertenece al enemigo. Y si cedemos, le estamos cediendo el control de nuestra mente a él. Y esto es lo que pasa. Y entonces los frutos del Espíritu no se reflejan en nuestra vida. ¿Qué es lo que podemos hacer para mantenernos limpios y puros, para que nuestra vida refleje los frutos del Espíritu? Bueno, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que cederle la mente y corazón a la presencia de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, la manera de lograrlo es estrechando nuestra relación personal con Dios a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Conforme tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, conforme tú y yo nos llenamos de su presencia, es como si derramáramos agua nueva a nuestro vaso. Es decir, nos llenamos de la presencia de Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Él, cuando tú y yo pasamos tiempo en oración, cuando tú y yo leemos la palabra, cuando nos congregamos en la iglesia, nos estamos llenando de su presencia. Y cuando tú y yo estamos llenos como este vaso de la presencia de Dios, entonces, amigos, es cuando los frutos del Espíritu Santo se empiezan a reflejar en nuestra vida. Es cuando tenemos autocontrol. Es cuando somos pacientes. Es cuando vamos a ser amorosos. Porque la presencia de Dios en nosotros se desborda. El vaso está lleno de Dios, de la presencia de Él. Y es entonces, amigo, cuando tú vas a poder hacer lo que verdaderamente quieres hacer. Y vas a tener autocontrol, vas a tener paciencia, vas a ser bondadoso, vas a ser amoroso, porque Cristo reina en tu corazón. Ahora bien, si tú no eres creyente, amigo, tu vaso está así. Y aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú leas la palabra, tu vaso va a estar así de todas formas. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque aún no te has arrepentido de tus faltas, porque aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas primero pedirle a Cristo que venga a tu vida, que venga a tu corazón para que te limpie inicialmente. Porque aunque tú te esfuerces, tu vaso va a continuar así. Y no va a poder cambiar, al menos que tú invites a Cristo a tu vida. Y es entonces cuando tu vaso va a cambiar así. Y conforme pasas tiempo con Él, conforme pasas ese tiempo de santificación, de intimidad con Él, tu vaso se va a llenar más y más de su presencia. Pero ya fue limpiado inicialmente de cómo estaba originalmente, de esta forma. Si tú no conoces a Cristo de manera personal, lo que tienes que hacer es hablar con la persona que te compartió este video y que te diga cómo tú puedes tener una relación personal con Cristo para que tu alma sea limpiada y sea purificada con la presencia de Dios y tú puedas empezar ese proceso de caminar con Cristo, de seguirlo
y llenarte de su presencia, llenarte de su gracia. Y así los frutos del Espíritu se reflejen en tu vida. Tengan una excelente semana. Los saluda de nuevo el pastor Ricardo Flores. Hasta luego.